La Congregación Estudio Bíblico Parucía presenta su programa En Defensa de la Fe. Evangelio, apologética, escatología, en defensa de la fe. Bienvenidos. Misericordia, paz y amor, Cristo multiplique, amados hermanos. Les saludamos en esta ocasión con un tiempo especial. Estamos el día de hoy con una actividad y nos acompaña un siervo del Señor. Estamos en una entrevista con el tema de las 5 solas de la Reforma. Estamos ya nosotros listos para abordar este tema, pero antes reciba saludos de todos mis hermanos que estamos congregados este día. Amados hermanos, alcen sus manos y levanten sus manitos. Saludos a todos quienes están mirando el programa En Defensa de la Fe. Amén. Hermano Néstor Díaz nos acompaña hoy y quiero darle la bienvenida a Bolivia, al Departamento de La Paz y este sector que estamos, la ciudad de El Alto. Hermano Néstor, bienvenido a Bolivia. Me alegra tenerlo. Es un privilegio contar con su presencia el día de hoy. Bienvenido a Bolivia, amado hermano. Que el Señor te bendiga. Tus saludos. Para mí también es una gran bendición estar acá en Bolivia. Es la segunda vez que vengo, pero es la primera vez que vengo en avión. Así que técnicamente ya había estado acá, había compartido en La Paz, solamente en La Paz. En este segundo viaje ya tenemos otros lugares previstos, como habíamos mencionado, entre ellos Sucre, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz, ¿verdad? Santa Cruz. Y de nuevo tenemos otra vez otro compromiso en La Paz. Estaremos extendiendo más o menos como por 2 semanas. Así que para mí es una gran bendición estar en Bolivia. Y creo que Bolivia es un país que tiene mucho fruto, en el sentido de muchos hermanos y hermanas que he conocido que tienen interés en estudiar la palabra, interés en profundizar las escrituras, y eso es bueno. Cuando hay ese deseo, se crece mucho. Amén. Alabamos a Cristo con nuestras palmas. Bienvenido, hermano Néstor. Gracias por estar en Bolivia. Antes de entrar en tema, hermano Néstor, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Néstor Díaz? ¿Hace cuánto tiempo hace teología? ¿Dónde nació? ¿Y en qué países está dando conferencia? Bueno, yo soy dominicano. Me imagino que alguna vez escucharon hablar de Punta Cana. Bueno, sí. Punta Cana está en República Dominicana. Yo soy dominicano, nací en Santiago de los Caballeros, que es la segunda ciudad más importante de República Dominicana después de la capital. Está en el centro. La gente del centro es blanquita como yo. La gente de las costas es más negrita. Así que hay mucha variedad en términos de etnia en nuestro país. Y obviamente, aunque ya no vivo en Dominicana, vivo en Nueva York, donde sirvo como pastor docente de la Iglesia Bautista Casa de Gracia. Aún así, todavía tengo mi terruño en el corazón, como dicen por ahí. Amén. He trabajado en el campo ministerial desde joven. Bueno, cuando tenía unos 7 años conocí al Señor de la mano de mi abuela, de parte de madre, que fue una mujer que inculcó, como Eunice y Loida lo hicieron en Timoteo, lo inculcó también en mí. Pero me encuentro con Jesús ya personal, que no sea solamente parte de la historia de una familia cristiana, sino un encuentro real con Jesús fue cuando tenía 15 años. A los 16 ya estaba predicando. Y obviamente ya a los 17, los 18, ya cuando terminé la escuela, me ingresé a trabajar en algunos ministerios formando a jóvenes para que conocieran mejor la palabra. Serví como presidente de jóvenes en la congregación donde estaba, y después de ahí trabajé como evangelista entre el año 2004-2005. Estuve participando con un equipo de evangelistas predicando en todas partes de mi país, y luego para el 2007-2008 me uní con otros grupos y hice este trabajo de evangelismo peinando cada parte de nuestra nación, y llegamos a cruzar a Haití, donde también predicamos el Evangelio de Cristo. Bien chamaco, como dicen, bien muchacho. Cuando ya llegué al año 2009-2010, decidimos establecer un ministerio
de formación teológica. Ese ministerio se llama FDL, Formadores de Líderes. Es un ministerio que tenía como objetivo capacitar a los hermanos que tenían interés en estudiar las escrituras en una época en la que te decían la letra mata. Y obviamente la gente le tenía miedo a la palabra teología. Nosotros nos la bancamos de tal modo con todos los obstáculos que había para lograr sanear esa mentalidad de muchos de los hermanos, y gracias al Señor hicimos un esfuerzo tan grande que hasta el día de hoy ese ministerio se mantiene educando a generaciones de hermanos y hermanas. De ese movimiento, de ese programa, nacieron pastores. Se formaron pastores nuevos que tenían una mejor comprensión de la palabra. Se formaron también nuevos evangelistas, maestros, catedráticos de teología, y después de eso hicimos el salto ya a Estados Unidos, donde comencé a trabajar ya como pastor docente, y del pastorado docente establecimos un canal de YouTube que se llama El Teólogo Responde. Ese canal creo que fue la ventana que Dios permitió que se abriera para que pudiéramos salir a predicar en diferentes partes. Ya yo había hecho trabajo internacional en otra ocasión, pero fue gracias al programa del Teólogo Responde, la comunidad de Nestoritos, como se llaman ellos, que se armó allí, que permitió que pudiésemos visitar muchos lugares más. He ministrado en Guatemala, he estado también he estado en Haití, he estado en Colombia en varias ocasiones, he estado también en Ecuador. En Ecuador he ido como ya en 2 ocasiones. También he estado en Perú, donde he trabajado mucho, en Chile y en Bolivia. Y próximamente tenemos un viaje a Italia y a España. Así que es técnicamente el trabajo que tenemos. Hay muchas cosas que decir, pero... Sí, en resumen. ¿Cuántos dan gracias a Cristo? Tenemos un siervo que está trabajando arduamente en la mies del Señor. Entrando al tema de hoy, las 5 solas de la Reforma. Muchos tal vez por primera vez oyen esto y sería bueno tal vez enunciarlas. ¿Cuáles son las 5 solas de la Reforma? Sola gratia, sola fide, solo Cristo, soli Deo gloria y sola Escritura. Amén, amén. Esas son las 5. ¿Por qué el cristiano debería estudiar las 5 solas de la Reforma? Porque las 5 solas son la síntesis que resume todo lo que como cristianos creemos esencialmente. Además de que las 5 solas permiten o se convierten en el criterio por el cual tú puedes medir el perfil de una iglesia correcta o de sana doctrina. Es decir, una iglesia que niega que la Biblia es la única regla infalible de fe y conducta, ya hay problemas ahí, ¿verdad? Una iglesia que asuma que aparte de Cristo hay más mediadores, hay problemas ahí. Una iglesia que entienda que la gloria humana debe ser también resaltada, hay problemas. Y una iglesia que niegue que la salvación es por gracia y que la justificación es por la sola fe, entonces tenemos problemas con ella. Las solas de la Reforma son importantes porque son, como digo en el libro que escribimos, los pilares de la Reforma y también los pilares de nuestra fe. Amén. Podríamos decir que cada sola encapsula la doctrina fundamental del protestantismo. Totalmente. De hecho, hay una autora llamada Jimena del Prado Dañino que dijo muy claramente, de forma muy acertada, que son la síntesis que resume todo lo que creemos como cristianos protestantes. Amén. Hermano Néstor, de las 5 solas que se menciona, hay una que es controversial, hay una que es debatida, discutida y sin lugar a dudas es la sola Escritura. Sí. Ajá. ¿Podrías explicarnos qué significa sola Escritura y sí, por qué es esencial en la Reforma protestante? La sola Escritura se define, y creo que esta es la mejor definición, que la Escritura es la única regla de fe y conducta infalible. Y la palabra clave es infalible. Y la segunda sección de la pregunta era: ¿por qué es tan importante? Es importante porque la Escritura, al ser la única regla infalible de fe y conducta, nos permite a nosotros entender cuál es la revelación de Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo debemos obedecerlo.
Sin ella es imposible saber la voluntad de Dios. A través de la Escritura es que la conocemos. Y si agregamos otros libros aparte de ella y no convertimos esos libros simplemente en elementos para ser evaluados por la misma Escritura, entonces nuestra fe sería muy relativa y no tendríamos un piso sólido sobre el cual asentar nuestros pies. Cuando hablamos de sola escritura, estamos diciendo es el principio de validación que nosotros usamos al hacer teología. Sí. ¿Verdad? Es eso. Sí. Muy bien. Hermano Néstor, todo principio, como la sola escritura, descansa sobre un fundamento, sea teológico, filosófico, cultural. ¿Cuáles son los fundamentos verdaderamente bíblicos del principio de sola escritura? Son tres. Amén. Serían como los tres pilares del principio: autoridad, suficiencia material y perspicuidad. La autoridad la puedes encontrar en 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios. Cuando dice inspirada, está hablando de que procede de Dios, porque Dios es quien actúa en los escritores para informarles una revelación que procede de Él. Esa revelación queda contenida en el escrito, y por ser la revelación de origen divino, lógicamente entonces que esa revelación posee ese carácter de infalible que hay en Dios. Porque entonces, si la revelación no fuese infalible, no sería confiable. Ese sería el primer punto. Como viene de Dios, tiene autoridad para lo que creemos y para cómo debemos comportarnos. Y por eso la Biblia se aplica en la fe y en la conducta. El segundo, que es la suficiencia material. Digo material porque cuando decimos suficiencia material hablamos de que todo lo que yo necesito saber para salvación está en la Biblia. O sea, todo lo que tú necesitas saber para la salvación se encuentra en la Biblia. Materialmente, porque estamos hablando de una realidad que es palpable. O sea, la Escritura es una realidad con la cual yo puedo tener acceso. Yo no puedo tener acceso a los códigos secretos en el cielo, pero sí a la Biblia. La Biblia está ahí en tu mano. Y la información que ella contiene es la revelación material de Dios. Todo lo que está ahí es suficiente para mí. Y todo lo que yo necesito saber para salvarme está ahí. Yo no puedo encontrar en el Corán, en los Bhagavad Gita, Amén, o en el Talmud. Yo no puedo encontrar la información que me va a salvar. Solo allí. Solo allí. Por eso dice suficiente. Y Juan 20:31 es la base bíblica, porque dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y finalmente la perspicuidad. La perspicuidad es el ejercicio de los textos difíciles de la Biblia o textos oscuros se entienden a la luz de los más claros. O sea que la Biblia es entendida con la misma Biblia, que la Biblia se explica con la Biblia. Eso es lo que quiere decir perspicuidad. Y aparece en 2 de Pedro 3:15, donde Pedro dice que los escritos de Pablo, que son escritura, son torcidos por los indoctos, justamente porque ellos no cotejan los escritos de Pablo con las otras escrituras. De ahí la importancia que sepamos que la escritura completa se puede entender a la luz de la misma Biblia, y a eso le llamamos perspicuidad, y son bases para la sola escritura. amén. Oh, gracias por la respuesta. ¿Puedo añadir un texto más? Claro, claro. 2 Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el fundamento teológico. Sí, bíblico. la única diferencia es que la palabra inspirado en ese texto, a diferencia de 2 Timoteo, que es distinta. Aquí se utiliza un verbo diferente. En 2 Timoteo se utiliza la palabra theonustos. Theonustos, traducido como inspirado, dice el texto así: pasa grafé theonustos. La traducción es: toda o cada escritura es soplada por Dios, que sería theonustos, o inspirada por Dios. La palabra theonustos parece que se la inventó Pablo. Parece, porque solo aparece ahí. No aparece en ninguna otra ocasión en el texto bíblico, ni tampoco en escritos de los poetas griegos contemporáneos de Pablo. O sea, no existe. Se conoce eso como apax legómena. Un apax con H y X. Apax
legómena es una palabra que solo aparece una vez en la Biblia. Y esa palabra de theonustos solo aparece una vez en la Biblia. Y esto es muy importante, les voy a decir por qué. Porque en los debates que se tienen con los católicos romanos creerán que la Biblia es inspirada, pero también van a creer que la tradición es inspirada. Entonces van a colocar la tradición y la Biblia a la par. Van a negar la sola escritura. Pero cuando tú le demuestras a ellos que la palabra theonustos es la garantía de la infalibilidad y que solo se aplica a la escritura y no a la tradición, santo remedio. Porque demuestras que única y singularmente Pablo le aplicó a la escritura ese término y no se lo aplicó a nadie más, ni a ninguna otra cosa más. Amén. Amén. Hermano Néstor, en el mundo de las redes sociales, la sola más atacada es sola escritura. Sí. Algunos apologistas católicos romanistas dicen: ¿cómo sola escritura puede ser única y máxima autoridad al mismo tiempo? Y con eso a muchos que no están familiarizados con el tema de las 5 solas de la Reforma, a veces quieren cuestionarlo, estancarlo y decirle: ve, estás mal, el protestantismo no es la verdad, el catolicismo romano es la verdad. ¿Cómo la sola escritura puede ser única y máxima autoridad al mismo tiempo? ¿Acaso no es una contradicción?, dicen ellos. ¿Cómo respondemos a eso? Sencillo, que él no sabe lo que es sola escritura. Entonces yo le preguntaría a él, ¿qué es la sola escritura? Y escucharía su definición. Generalmente lo que va a decir que la Biblia es la única y máxima autoridad. Y luego te va a decir, ahí hay una contradicción, porque si es única no puede ser máxima. Y si es máxima no puede ser única. Entonces la respuesta es: tu problema está en la definición. La Biblia, la sola escritura no es la negación de otras autoridades. Cuando decimos sola escritura no decimos sola autoridad, porque los protestantes asumimos otras autoridades. Los pastores son una autoridad, el gobierno es una autoridad, y dice que debemos respetar el gobierno, ¿sí o no? No lo dice. Pero también la tradición. Nosotros tenemos tradiciones, nosotros tenemos la experiencia, la razón, la intuición, son todas autoridades. Cuando decimos sola escritura no estamos diciendo sola autoridad, estamos diciendo sola infalibilidad. Porque aunque yo creo que la tradición es autoridad, yo también sé que la tradición no es infalible, que los pastores no son infalibles, que las confesiones de fe no son infalibles, ni tampoco la experiencia, ni el gobierno no son infalibles. Solamente la escritura es infalible. Entonces no hay ninguna contradicción. Sí. Simplemente el problema que tú tienes es una mala comprensión del principio, es lo que le digo. Amén, amén, gracias a Cristo. A tomar muy en cuenta eso, hermanos. La Biblia es la única infalible, ¿no? Pero también es la máxima autoridad. Ese es el punto. Y nosotros, al estudiar la Biblia, no rechazamos la ciencia, no rechazamos no, la razón, trabajamos con eso para hacer teología. Hermano Néstor, ahora todo principio tiene una aplicación. ¿Cómo se aplica sola escritura y en qué áreas? En dos. Tiene una aplicación hermenéutica y tiene una aplicación normativa. Hermenéutica, regla de fe. En normativa, regla de conducta. Yo la aplico para mi quehacer hermenéutico. Es decir, ¿de dónde yo voy a extraer los dogmas que voy a creer? ¿Del Corán? No. ¿Del libro de Mormón? De la Biblia, sola escritura. Por eso, ahí es. Y número 2 está la normativa. Es decir, toda mi conducta, mi forma de comportarme, ¿de dónde yo tengo que evaluar mi forma de comportarme? ¿Cuáles son los mandatos y preceptos que debo seguir? Los de la escritura. Pueden haber muchos materiales, libros, autoridades, incluso personajes de la historia pasada que pueden encontrar información y hayan escrito material para nosotros. Eso no se rechaza. Quienes rechazan eso son los solipsistas bíblicos. Pero nosotros aceptamos esos materiales porque los filtramos por la Biblia y porque sabemos que esos materiales esencialmente fueron destilados de la Biblia. Entonces al final, quien prima es la escritura, ¿sí o no? Y la escritura es mi regla de fe y moral y así es como se aplica. Amén, gracias.
siendo la sola escritura principio de validación, nos referimos a la Biblia. Entonces, ¿de cuántos libros está compuesto este principio de validación? 66 libros, como manejamos nosotros los protestantes, Reina Valera 60, o 73, como el catolicismo romano reclama, ¿no? Sí, es una buena pregunta, aunque ya sale del tema de sola escritura, que es bueno aclararlo, sí, un poco sale, porque a veces en los debates con los papistas, ellos siempre te dicen, no, pero que el canon lo definió la Iglesia Católica. No, es que el principio de sola escritura no tiene que ver con el canon, porque el principio existía mucho antes de que el canon se cerrara. Ya en el Antiguo Testamento puedes encontrar el principio siendo aplicado, así que no tiene que ver con el canon. Sin embargo, una buena noticia es que el canon se cerró con una llave. ¿Y saben el nombre de esa llave? Sola escritura. ¿Saben por qué? Porque para yo saber que el libro de Génesis es inspirado, es theonustos, la palabra que les dije, pero que el Génesis apócrifo, que se conoce como el libro de los jubileos, no era inspirado, yo simplemente tenía que cotejar a Génesis con Éxodo y tenía que cotejar al libro de los jubileos con Éxodo. Si no se contradecían, entonces este es inspirado. Y como el otro sí se contradecía, entonces no es inspirado, porque Dios no se contradice. Entonces, al final, para cerrar el canon, hubo que cotejar la escritura con la escritura. Les voy a dar un caso histórico. En los debates que se dieron en la ciudad judía de Yamnia, en el año 90 después de Cristo, hubo una discusión sobre el libro de Ezequiel. Había unos rabinos que decían, no, este libro no puede ser ingresado en el canon. No. Otros decían, sí, debe ser ingresado en el canon. No, porque ese libro habla de un templo y ese templo nunca se construyó. Así que ese profeta ahí se equivocó. ¿Saben qué hicieron? Lo cotejaron con Moisés. Cotejaron el libro de Ezequiel con los libros de Moisés. Y cuando vieron que no se contradecía, sino que se fortalecía con ellos, dijeron, no, este libro es canónico. Si se dan cuenta, para decir que Ezequiel es canónico, hubo que consultar otros libros que ya eran canónicos. La escritura por la escritura. Y así se define el canon. Entonces, ¿qué pasa con los 7 libros demás? Que no cumplen con eso. Tú cotejas a Judith con la escritura canónica, no pasa la prueba. A Tobit también y a todos los demás libros. Por lo tanto, históricamente, los cristianos recibimos de los judíos el Antiguo Testamento con una cantidad específica de libros que no incluyen esos 7 libros demás. 39 libros del Antiguo Testamento. 39, aunque la forma de organizarlo es diferente. Sí. Hermano Néstor, ¿hay evidencias de sola escritura en el Antiguo Testamento? ¿Podrías citar algunas evidencias antes de Cristo de la sola escritura? ¿Ya eran usadas? ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que había una aplicación hermenéutica y normativa para la sola escritura, ¿verdad? Regla de fe y regla de conducta. Les voy a preguntar. Cuando los profetas evaluaban a los reyes para saber si obedecieron a Dios o no fueron reyes obedientes, ¿con qué los evaluaban? ¿Los evaluaban con qué? Los profetas evaluaban a los reyes de Israel, como Acab, Omri, esos reyes. ¿Los evaluaban con qué? Eso se llama sola escritura. Ajá. Ahí está. No estaba completa, pero ya servía para evaluar a los reyes. El texto bíblico más cercano está en el Salmo 19, versículo 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjate que no estaba completo el canon del Antiguo Testamento cuando David escribió eso, pero ya la ley era lo suficientemente perfecta para convertir el alma. Eso se llama sola escritura. Por eso es que digo, el tema de canon es una cosa distinta al de sola escritura. Entonces sí hay evidencia antes de Cristo que el principio sí ya se usaba. Claro, dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad. Ahí está. Y también podemos añadir acá un texto. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Un texto perfectísimo, donde tú ves al profeta Isaías remitiéndoles a las fuentes, que fue el grito de los erasmistas, ad fontes, a la ley y al testimonio.
Eso es sola escritura pura y dura. Por eso les digo otra vez, sola escritura ya funciona mucho antes de que hubiese canon. Porque lo poco que yo tenía escrito de Moisés ya servía para evaluar la fe y evaluar la conducta, es decir, una regla para evaluar fe y conducta de los contemporáneos. Y esto es una tarea pendiente. Busquen en los profetas, todas las veces que los profetas del Antiguo Testamento se citan entre ellos y también citan los libros de Moisés. Y ustedes se van a sorprender que toda la teología de los profetas se desprende de la Torá, de Moisés. Es decir, consultan a Moisés para hacer su teología y para hacer su crítica al pueblo. De hecho, el castigo del exilio con el que siempre los profetas amenazaron a los israelitas, a los desobedientes, venía de Deuteronomio, que decía que las maldiciones de la desobediencia, si no obedecían, él los iba a repartir por todos, por distintos territorios del extranjero. Ellos tomaron los textos de Moisés para crear toda su teología. Y eso se llama sola escritura. De tomar de la Biblia o de lo que tenemos como Biblia en ese momento para evaluar la moral de los demás. Simple. Entonces, no es como algunos apologistas romanistas dicen que sola escritura nació para oponerse a la iglesia de Cristo. Nada que ver. Lo conoces, estoy hablando de Monedero. Sí. Él dice que sola escritura en el tiempo aparece en la Reforma. El problema con Monedero es que no sabe lo que es sola escritura. Ese es el problema. Ese es el problema. Si tú no sabes lo que es un principio, te creas un mono de paja. Y si tú vas a atacar un mono de paja creyendo que estás atacando el principio, ridículo eres tú. ¿No han visto ese episodio del Chapulín Colorado? No era pecado ver al Chapulín Colorado, por acá. Pero había un episodio del Chapulín Colorado donde comenzaba a golpear un muñeco pensando que era un hombre. Papá lo desbarató y dice, no contaban con mi astucia. Creyó que le ganó a un hombre y lo que se peleó fue con un muñeco de paja. Eso le pasa a Monedero. Sí, a los apologistas romanos. Y a la gran mayoría. Sí. Hay algunos que ya están entendiendo que el principio no era lo que ellos pensaban que era. Ajá. La siguiente pregunta que tengo es, cuando hablamos de sola escritura, hacemos diferencia del solipsismo o el soliismo bíblico. Sí. ¿Podrías hacer una diferencia? Bueno, se lo voy a decir de una forma que sea muy sencilla de entender. Sí. Imaginen este logaritmo. Aquí tengo Biblia infalible menos autoridades externas igual solipsismo bíblico. Mientras que Biblia infalible más autoridades externas fiables igual a sola escritura. Como se dan cuenta, los solipsistas bíblicos dicen Biblia y nada más. No me hable de libro, nada. No, pero mire este comentario bíblico. No. No, pero que mira, vamos a leer este libro de Paul Wash. Ay, no, yo nada más leo la Biblia. Es un solipsista bíblico. Y un solipsista bíblico, lamentablemente, es una persona que se pierde toda la riqueza del cristianismo. Mientras que los que creemos en sola escritura, los protestantes históricamente, siempre hemos dicho, esta es la Biblia, el único texto infalible, y sí podemos consultar otras autoridades, pero lo que vamos a hacer es que esas autoridades las filtramos por la Biblia, las evaluamos por la Biblia, porque la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, si se dan cuenta, ese examinarlo todo, retener lo bueno de Pablo, es el pacatazo terrible que se le da a un solipsista que dice, no se puede leer nada más que la Biblia. ¿Podríamos repetir el algoritmo para que se anoten? Era el logaritmo infalible menos... Biblia infalible menos autoridades externas, igual a solipsismo bíblico. Ya. Mientras que sola escritura es Biblia infalible más autoridades externas fiables igual a sola escritura. En esta parte, tal vez como una pequeña aclaración, cuando estudiamos la Biblia, el cristiano no debe rechazar la historia o algunas tradiciones, siempre y cuando estén subordinadas, me gusta mucho esa palabra, subordinadas a la escritura.
Sí. Pero si contravienen a la Biblia, si contravienen a la Escritura, nosotros tenemos que desecharlo. Eso no es sana doctrina. Tenemos que rechazarlas. Exactamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver, las personas que señalan directamente que se debe negar todo recurso y solamente quedarnos con la Escritura, están negando a sí mismos la Escritura. Porque la Escritura tiene un trasfondo que tú tienes que conocer. Ese trasfondo tú lo encontrarás a través de la investigación, de materiales, de manuales de usos y costumbres, y eso enriquece tu comprensión del texto. Ahora, eso no quiere decir que esos manuales sean infalibles. ¿Por qué? Porque muchas veces hay avances en el estudio arqueológico que han hecho que se corrijan algunas perspectivas que antes se tenían. Ejemplo, la crítica textual, ¿no? Ejemplos. Por ejemplo, se explicaba el caso del último rey de Babilonia, que la Biblia decía es Belsasar, pero las crónicas contemporáneas de autores como Veroso, etcétera, decían que era Nabonido. Y hay los críticos que negaban la confiabilidad de la Biblia, y algunos grupos dentro del ateísmo de aquella época decían, miren, la Biblia se equivoca, porque el último rey fue Nabonido, y la evidencia arqueológica muestra que era Nabonido y no Belsasar. Muchos hermanos que estaban en aquella época en el campo de batalla tratando de explicar la gran contradicción, se rascaban la cabeza y decían, bueno, puede ser que Belsasar sea el segundo nombre de Nabonido. Pero qué interesante que después se descubrieron en sitios arqueológicos unas cuantas tablillas y una gran piedra con una inscripción que se conoce como la Crónica de Nabonido. Y la Crónica de Nabonido habla de que él tuvo que ausentarse por un tiempo de Babilonia y dejó a su hijo Belsasar como regente. Y no solo eso, sino que se encontraron unas tablillas donde se está haciendo una oración por Belsasar para que sea sabio mientras el papá está ausente. Te vas al capítulo 5 de Daniel y dice que cuando Belsasar vio la escritura en la pared, dijo que quien tradujera esa inscripción en la pared de la mano, ¿se acuerdan la historia? Lo iba a hacer tercer señor en el reino. ¿Por qué tercero y no segundo? Porque él era el segundo en el reino. Su padre era el primero, pero estaba ausente. Él era el segundo y entonces iba a ser aquel que era el tercero en el reino. El texto siempre tuvo la razón. Quienes se equivocaron en esa época eran los historiadores del momento. Pero la consulta arqueológica confirmó que el texto decía la razón. Y es ahí cuando se cumple lo del principio de subordinación. La historia siempre va a estar subordinada a la escritura, porque en términos primeros o segundos, en última o primera instancia, siempre le va a dar la razón. Amén. Amén, eso me gusta. La historia tiene que estar debajo de la Biblia, no igual que la Biblia. Algunos el error que cometen es que quieren hacer teología solo con historia de la iglesia. No. Tiene que ser primero la palabra de Dios, los 66 libros. Amén. Y tú los filtras por la Biblia. El error es rechazarlos. No me hables de historia. ¿Cómo que no? Tienes que escuchar la historia, tienes que conocerla y tienes que profundizarte en ella, porque así entiendes mejor lo que el texto te dice. Y por eso es importante leer y leer mucho. La lectura ayuda en todo sentido, porque incluso es deber del ministro y del creyente formarse en la lectura. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. Y no estoy hablando solo de la Biblia. Ocúpate en la lectura de todo para que así tengas base, porque solamente el que lee tiene derecho a la palabra. Y eso el solipsista no lo entiende. Amén, sí. Entonces, cuando alguien usa la historia para descalificar una doctrina, no está haciendo teología sana. No. Tenemos que filtrar, contrastar con la palabra de Dios. Amén. Exactamente, contrastar siempre. Contrastar siempre. Y tiene que estar subordinado. Tiene que estar subordinado. Sea teólogo, PhD, haga milagros, etcétera. Tenemos que filtrarla con la palabra de Dios. Todas las señales, los milagros, los sueños, todo tiene que ser filtrado por la Escritura, porque solamente ella es la única regla infalible. Amén. Ven, esa es la palabra, infalible. Amén. Alabamos a Cristo con nuestras palmas. Estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando un hermano, una hermana de una iglesia X quiere hacer un estudio bíblico solo con la Biblia,
no está mal, pero puede mejorar. A veces el error que se comete en las redes sociales es que Biblia solo no te basta y con eso a uno desaniman, pero si la palabra es suficiente, dice uno. Exacto. Entonces, animemos a esas personas que hacen teología bíblica solo con la Biblia a leer algunas fuentes externas, pero subordinando siempre a la palabra de Dios. Exactamente. Y esto también es válido para el tema de la autoridad. Ciertamente, nosotros tenemos la autoridad de nuestras confesiones de fe, pero las confesiones de fe tienen que ser filtradas por la Biblia también. Es decir, tienen que ser bíblicas y pueden ser corregidas a la luz de la Biblia. Es muy importante que eso se recuerde, porque la sola escritura no es la negación de otras autoridades, pero sí es la afirmación de que esas autoridades deben ser filtradas por ella, siempre. Cuando tenemos eso claro, se corrige cualquier problema que se tenga con el principio. Pero el principio es muy evidente y por eso es que lo creemos. Amén. Bueno, hermano Néstor, casi llegando ya a nuestra pequeña entrevista, quiero tal vez comprometerlo a que nos dé una segunda y tercera parte para hablar de sola fide, sola gratia, solo Christus y soli Deo gloria. ¿Ustedes quisieran más aprender, hermanos? Amén. Pero levanten la mano, que sepa el hermano, que vea. Sí, amén. ¿Está de acuerdo? Para Amén. mí sería una bendición, creí. Sí, amén, hermano. Por lo menos una vez por mes, ¿verdad? Sí. Una vez por mes, uff. Oh, y en Tremendo. una semana todo. También puede ser. Tremendo, Amén. tremendo. No, está bien. Quiero entrar a esta parte, hermano Néstor. Las diferencias entre el cristianismo protestante y el catolicismo romano son evidentes. Debates, discusiones, pero todo esto está llevando a un diálogo ecuménico. Lo que me refiero es que muchos protestantes están sentándose con el Vaticano y están hablando de un consenso diferenciado. En otras palabras, nos abuenaremos, a la final somos hermanos, somos del mismo Dios. Y el año 1999 la denominación luterana aceptó la justificación teológica del catolicismo romano. Y luego el 2006 la iglesia metodista también aceptó de que la justificación del catolicismo romano es verdad. Luego el 2017 las iglesias reformadas también aceptaron, aunque no sé si son todas, aceptaron de que el catolicismo romano en su doctrina justificación por fe es verdad. Ellos han llegado a decir consenso diferenciado, las dos son verdades. Yo me voy a esto. Si esto es así, entonces en vano estamos defendiendo sola escritura, sola fide, solo Cristo, solo gracia, soli Deo gloria, porque estas denominaciones están echando al basurero todo lo que estos siglos estamos defendiendo. ¿Acaso esto no es dar la espalda a la sola escritura y a la sola fide, las 5 solas de la Reforma? ¿De qué sirve enseñar, defender las 5 solas si ahora están dando la razón al catolicismo romano? Bueno, primero tengo que hacer una aclaración de que son secciones. Es decir, por ejemplo, la declaración del 99 sobre el famoso acuerdo escrito entre Roma y los luteranos se dio con los luteranos de Estados Unidos en particular, pero ha sido avalada por otros grupos dentro de los luteranos y también otros grupos dentro de los anglicanos y de los metodistas. Es porque realmente no se validó la justificación de Roma. Lo que pasó fue que Roma validó la justificación protestante. Ya. Por eso es que más que problemas a nuestro pueblo, lo que le generó problemas fue a Roma. ¿Por qué? Porque se reconoció que los papistas en Trento condenaron a los protestantes, los anatematizaron. Sí, en Trento. En Trento por un muñeco de paja. Es decir, los papistas creían que cuando nosotros decíamos sola fide, sola fe, es que estamos diciendo que las obras o las buenas obras no son importantes. No, nosotros lo que dijimos es que las buenas obras son consecuencia de la salvación. Van a estar presentes. Si una persona es salva y justificada, no va a ponerse a pecar en una esquina. No, su vida va a cambiar.
porque va a comenzar a ser santificada y el Espíritu de Dios lo va a guiar a la perfección, que obviamente no se consigue hasta que Cristo vuelva, pero estamos en ese camino de santidad y somos santificados, y eso se va a expresar a través de las buenas obras. Las buenas obras no salvan, es lo que estamos diciendo, cuando hay personas que creen que haciendo buenas obras sin Cristo se van a salvar. Lo que hemos dicho es que solo necesitas a Cristo. Incluso si conoces a Cristo en el hecho de tu muerte y mueres al instante, eres salvo, aunque no hayas tenido la oportunidad de expresar tu fe a través de buenas obras. Como el ladrón de la cruz. Como el ladrón en la cruz. Entonces lo que pasó en Trento es que los papistas creían que los protestantes excluíamos las buenas obras. Y lo que se aclaró en 1999 es que no, que las buenas obras no son excluidas, sino que son solo evidencia de que fuimos salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Solamente la fe, porque la justificación solamente se da por fe. Y es en ese momento cuando, al llegar a ese acuerdo, más adelante, Benedicto XVI dijo, la sola fe de Lutero es correcta. Y luego tienes al reciente papa que falleció, Francisco, diciendo, Lutero le trajo una medicina a la iglesia. Y lo proclamaron en el 2017 testigo del evangelio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta los católicos romanos que habían atacado un muñeco de paja y que realmente la justificación por sola fe es la correcta. Los luteranos dijeron, exacto, esto es lo que siempre hemos enseñado. Y por eso los demás protestantes han asumido eso, porque no fue la justificación católico-romana la que salió vencedora. Fue la justificación protestante la que salió vencedora. Amén. Hermano Néstor, acá lo que estás diciendo yo quiero agarrarlo con pinzas. Dale. Es delicado porque lo que estás diciendo es que el catolicismo romano aceptó la justificación única y solamente por la fe. ¿O ellos aceptan que la justificación es por fe? Que la justificación es por la fe y por la fe sola en el sentido en que Lutero lo enseñaba. Porque no hay negación de las buenas obras, sino que las buenas obras son vistas como consecuencia de. Y es por eso que Brian Farrell, que es el secretario del Dicasterio para la Promoción de la Unidad, llegó a decir, este es un debate que se resolvió. Es decir, ya no hay una discusión en ese caso. El problema es que tampoco, con esto estoy diciendo que Roma se reformó. Exacto, a eso voy. En otras palabras, puede ser que el Vaticano nos haga creer a los protestantes, es que yo acepto sola por fe, pero en el fondo ellos no cambian. ¿De qué sirven tanto? Exacto, ese es el punto. Lo que sucedió con ellos fue lo mismo que sucedió cuando se firmó el acuerdo conjunto de Cristología con los nestorianos. En esa época, creo en el 95, ellos firmaron con los nestorianos una declaración conjunta de Cristología. Eso no quiere decir que los papistas asumieron la cristología de los nestorianos. No. Lo que significa es que ya ellos no anatematizan a los nestorianos. Es lo que pasó allí. Ellos le levantan, en ciertos casos ya no te vamos a anatematizar porque entendimos que lo que tú estabas enseñando era una cosa diferente a lo que habíamos creído que ustedes decían. Entonces, como una suerte de acuerdo conjunto. Ahora, ¿hasta qué punto ese acuerdo conjunto podría calificarse de ecuménico? Es otra cosa. Sí. ¿Por qué? Porque los luteranos siguen creyendo que el Papa es el anticristo. Porque los reformados siguen creyendo que el Papa es el anticristo y este tipo de cosas. Eso no se ha quitado. Entonces, es posible que tú digas que lo que haya pasado en el 99 es, miren, le enseñamos a Roma que teníamos la razón y al fin lo reconocieron. Pero no cambian. No han cambiado, no la van a aceptar, sí, pero reconocen que en esto nosotros no estábamos equivocados. Claro, ese es el punto. Si yo hablo con un sacerdote católico y le digo la justificación es única solamente en Cristo por fe, ellos a regañadientes van a decir, ya está bien, pero en el fondo su estructura, su sistema no van a cambiar. Los que saben de eso, porque la mayoría de sacerdotes católicos romanos no están enterados de nada de esto, de lo que estamos hablando aquí. Sí. Los hermanos acá están más informados que muchos curas. Pregúntale eso a Luis Vaca. Perdón, Luis Toro. A Luis Toro. Tú te vas a dar cuenta que ni papa ni garrapata
sabe de eso. Ah, está interesante la entrevista, amén, estamos aprendiendo. Muy bien. Durante la Reforma comenzaron a sacar estos 5 pilares, las 5 solas de la Reforma. Hay una que no es muy conocida, hay una que no es tan conocida como sola gracia, solo Christus, es la sola Iglesia Semper Reformanda. ¿Qué podemos decir esto? ¿Es una sexta sola? No. Ecclesia Reformata Semper Reformanda es una expresión para hablar de que nosotros como protestantes no podemos anquilosarnos en las confesiones que tenemos, porque nuestro principio de sola escritura lo impide. O sea, mi confesión de fe yo tengo que filtrarla por la Biblia. Puede ser que en un momento dado mi confesión de fe tenga un punto que contradiga la escritura o que sea muy ambiguo, y yo tengo que aclararlo con la escritura. De ahí que la iglesia siempre se debe reformar. Está reconociendo que la iglesia no es infalible, que la iglesia está siendo reformada, está siendo purificada. Pero sí se puede hablar de una sexta sola que se llama sola Ecclesia solamente. Bueno. Sola Ecclesia. Porque la frase Ecclesia reformada, siempre reformada, termina afirmando que la iglesia se reforma con la escritura. Siempre. Y esto es bíblico. Efesios 5:26 dice que la iglesia es regenerada por el lavamiento de la palabra. Es purificada por el lavamiento de la palabra. Si la iglesia es purificada, significa que todavía no es pura completa, ¿verdad? La están purificando. Perfeccionando. La están perfeccionando. Una cosa que se está perfeccionando, ¿es infalible? No, porque si fuese infalible no necesitaría que la perfeccionen o la purifiquen. No es infalible, está siendo purificada. Pero lo que lo purifica a ello, ¿es infalible? Sí. ¿Y qué es lo que purifica a la iglesia? La palabra. Dice, por el lavamiento de la palabra. Entonces se dan cuenta cómo el texto bíblico afirma la sola escritura. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces te vas santificando con la escritura, porque solamente ella es infalible, la iglesia no. Pero la iglesia es fiable. Y ahí es donde viene la sola Ecclesia, que fue justamente lo que estaba enseñando ayer en Udabol. Cuando decimos sola Ecclesia, podría ser una sexta sola. Lo que estamos diciendo es que solamente a la iglesia, y cuando digo iglesia, estoy hablando de todos. El cuerpo de Cristo. No del solo luterano, metodista, no, de toda la iglesia. Solamente a la iglesia le compete interpretar la Biblia. Y es verdad, porque no son los mormones los que van a interpretar la Biblia, ¿verdad? O los musulmanes, o los budistas, son los cristianos. Entonces solamente a la iglesia le compete interpretar la Biblia, a nadie más. Eso es lo que quiere decir sola Ecclesia. Pero que a la iglesia sea la única que se le permite interpretar la Biblia, no significa que la iglesia no puede equivocarse interpretando la Biblia. Porque la misma Biblia tiene advertencias de que no la malinterpreten. ¿Ven? Dice que el ministro probado, que no tiene nada que avergonzarse, es el que traza bien la palabra de Dios. Entonces la Biblia te da consejos de que no la tuerzas. Significa que la Biblia sabe que quien se va a acercar a ella no es infalible. Y esa es la diferencia que ustedes y yo tenemos de Roma. Amén. Que Roma cree que no. Gracias, que cuando a Cristo estudie no se va a equivocar nunca. Esta sexta, que es parte ya de las 5 iglesias siempre reformándose, es importante porque la iglesia está llamada en Romanos 12:1 y 2 a renovar su entendimiento, a transformar por medio de la renovación vuestro entendimiento, dice. O sea que el cristiano tiene que estar constante en la lectura, en la oración. Exacto, totalmente. De hecho, la escritura motiva que el creyente la convierta en parte de su vida devocional. Y usted como cristiano tiene que leer su Biblia, sacar tiempo para leer las escrituras, pero no solo leerla. Cualquiera lee la Biblia. Los ateos leen la Biblia. La Biblia no fue dada para ser leída, fue dada para ser estudiada. Amén. Para ser escudriñada. Exactamente. Amén. 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 Gracias al Señor. Amén. Estamos llegando a la parte final de la entrevista. Hermano Néstor, para mí es un gusto grande tenerte aquí en la iglesia. Para mí también. Amén. Que lleve saludos allá donde él se congrega, donde vive. Levanten las manos. Y usted que está mirando también levante las manos. Saludos allá a la congregación, a nuestros hermanos en Cristo. Santo, bendiciones. Amén. 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 De verdad que sí.
Son una familia muy hermosa. Bendiciones. Amén. Sus palabras finales, hermano Néstor, a todos los hermanos y hermanas que nos congregamos, que están siguiendo el programa. Mi consejo es que pidan al Señor siempre amor por su palabra y que siempre tengan el interés de formarse en ella, porque solamente quien se forma bien en la Biblia puede defenderla. Más que nunca necesitamos hermanos y hermanas bien preparados para dar respuesta ante aquellos que argumentan en contra de nuestra fe. No se imaginan lo ardoroso de la batalla. Es una batalla real. Es una batalla en la que te encontrarás con personas que van a cuestionar la fe que profesas. Y Dios te ha llamado a defenderla ardientemente, con mansedumbre, con reverencia, pero con firmeza. Y esa firmeza no se construye solo con videos de YouTube. Esa firmeza se construye a través de la lectura, de formarse en conocer mejor lo que crees. Lee tu Biblia, estúdiala y al mismo tiempo fórmate con buena literatura para que así puedas tener una mejor comprensión de lo que has recibido y puedas atesorarlo con temor y temblor. Dios me los bendiga. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a la parte final del programa En Defensa de la Fe, pero el tema no termina acá. El tema de la sola escritura continúa. La reforma no terminó con Lutero. Él dio el inicio y los pre-reformadores, y cada uno puede aportar con el estudio de la palabra y hacer defensa de la fe para que la iglesia siga viva, para que la iglesia siga ardiendo en lo que es la palabra de Cristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy complicados. La palabra del Señor llama tiempos postreros, últimos días. Estamos llamados a estudiar la palabra de Cristo. Y en esta parte final solo queda mi agradecimiento primero a Dios, elevo mi gratitud y gracias, Señor, por permitirnos tener comunión con tu Hijo Néstor Díaz. Y de nuestra parte queremos particularmente decirte, hermano, hemos llegado a conocerte por tus videos en YouTube. Quien te habla sigue todos los videos, las transmisiones en vivo. Tal vez por las tareas y los deberes no puedo entrar en vivo, pero te animo a que sigas adelante. Párate firme y detrás de lo que digan, nosotros estamos orando para que todos quienes defiendan la sana doctrina siempre tengan el respaldo del Señor. Y como iglesia nosotros pedimos que Dios cuide a sus siervos y les dé siempre palabra para contrarrestar el error, para contrarrestar la mentira. Y gracias damos a Dios por tu vida, hermano. Muchísimas gracias a todos. Saludos pues entonces. Néstor Díaz vuelve muy pronto en una segunda parte. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gracias por seguir el programa En Defensa de la Fe. Para contactarse con nosotros puede seguirnos en nuestra página de Facebook Parucía y Apologética, en YouTube Parucía En Defensa de la Fe, o al WhatsApp más 591 71 51 52 13. En Defensa de la Fe.